Seguimos ahora con lo que es el trauma torácico, ¿no? El trauma torácico en sí va a afectar los órganos internos del tórax por el mismo traumatismo, y también tenemos algunos casos iatrogénicos, ¿no? Por alguna cateterización de vía venosa central, por ejemplo la subclavia, ¿no? En casos de intubación y rotura traqueal, por ejemplo. De cualquier manera, lo primero que se debe hacer es una evaluación primaria del paciente, ¿no? Especialmente con el ABCDE, ¿no? Y luego recién, posteriormente, haremos énfasis en lo que es la parte torácica, ¿no? Y bueno, no solamente abarca la parte torácica, sino todo empieza ya por la vía aérea, ¿no? Ver las características de la caja torácica, ¿no? Equimosis, lesiones, alteraciones óseas, ¿no? Los movimientos respiratorios, por ejemplo, ¿no? Y la presencia de enfisema subcutáneo a la palpación, ¿no? Esa crepitación palpable subcutánea que ya puede estar presente. Vale destacar que la cianosis es considerado un signo tardío de hipoxemia, ¿no? Pero el que no haya cianosis, de cualquier manera, no nos indica que haya también una buena oxigenación a nivel de los tejidos. Bueno, mecanismos de acción para el trauma torácico. Tenemos el trauma torácico cesado y el trauma torácico abierto. Trauma torácico cesado, o también llamado contuso, y el trauma torácico abierto, también llamado penetrante, ¿no? Dentro del contuso o cesado, ¿no? Las lesiones se van a producir especialmente por lo que es la compresión, cizallamiento de las mismas fracturas costales que van a lesionar el tejido, o por aplastamiento, ¿no? Son los mecanismos que suceden en un trauma contuso. Vale destacar dentro de esto que un neumotórax simple puede evolucionar hacia un neumotórax a tensión, de simple a tensión, ¿no? Y eso es una evolución muy grave. De igual manera, un hemotórax pequeño puede evolucionar a un hemotórax masivo, ¿no? Entonces, estos dos tipos de evolución hay que tenerlos siempre en cuenta en pacientes con contusión, con trauma torácico cesado. Y la lesión pericárdica más grave vendría a ser el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, son todos los relacionados con el trauma torácico cesado. Y con el trauma torácico abierto, como vemos en esta imagen, ¿no? Ya hay corte, ya hay laceración, que son los mecanismos, ¿no? Que lesionan tanto la pared torácica como los órganos internos en el tórax. Si hay un compromiso de la vía aérea en este trauma abierto, ¿no? La vía aérea está comprometida, esto va a hacer que haya un mayor esfuerzo respiratorio, y por lo tanto poco a poco esto va a ir disminuyendo las concentraciones de oxígeno y aumentando las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no? Como vemos aquí. Generalmente estos traumas abiertos pueden estar causados por armas de fuego, y estas armas de fuego lesionan mediante lo que es la laceración de los tejidos, el corte directo de los tejidos y la fragmentación del proyectil, ¿no? Todo eso sucede en las lesiones por armas de fuego. Y en las explosiones generalmente se combinan ambos mecanismos, el mecanismo penetrante y el mecanismo contuso, ¿no? En un trauma torácico por explosión, lo contuso y lo penetrante se combinan, ¿no? Entonces, aquí tenemos en las imágenes un trauma torácico cesado y un trauma torácico abierto. Bueno, y ahora vamos a ver algunas lesiones específicas, especialmente aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente en un primer momento. Empezamos con el neumotórax simple, ¿no? Su nombre indica, neumotórax simple, ¿qué es? Es la presencia de aire en el espacio pleural, ¿no? Este neumotórax simple se tiene que sospechar en todo paciente que tenga un traumatismo de tórax, sea leve, moderado o grave. Siempre hay que sospechar en este tipo de pacientes un posible neumotórax simple. Generalmente el diagnóstico se realiza mediante la exploración física, es decir, mediante la semiología que realizamos en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Los ruidos respiratorios van a estar
disminuidos, ¿no? Y a la palpación puede haber una hiperclaridad en el campo pulmonar afectado. Con eso ya tendríamos que tener un diagnóstico de neumotórax, ¿no? Y el tratamiento ¿en qué va a consistir? Pues en una toracostomía con sonda endopleural, es decir, un tubo, ¿no? Donde se pone este tubo de tórax a nivel del quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Una vez tratado el neumotórax, recién solicitaremos la radiografía de tórax para ver si el tubo está bien colocado, ¿no? Entonces miren que la radiografía de tórax no es necesaria para un diagnóstico de neumotórax. Más importante es la exploración física. Bueno, y en pacientes que necesitan intubación, ¿no? Es mejor que nosotros descartemos un neumotórax simple, como el que estamos viendo, antes de intubar al paciente, puesto que si nos hemos olvidado de descartar un neumotórax simple, ¿no? E intubamos, ¿no? Pues este neumotórax simple, ya una vez intubado el paciente, puede transformarse a un neumotórax a tensión y así empeorar el estado general del paciente, ¿no? Entonces vemos aquí, este es un neumotórax simple, ese aire en espacio pleural, ¿no? Y a la radiografía lo que destaca es que se puede delinear lo que es la pleura visceral, ¿no? En el campo pulmonar afectado. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el neumotórax a tensión, que vendría a ser una evolución más grave de la anterior, ¿no? ¿Cómo se sospecha de un neumotórax a tensión? Uno, el paciente, además de la parte de la exploración física, va a tener insuficiencia respiratoria, va a tener hipotensión, nos demarcamos hipotensión, insuficiencia respiratoria, y además va a tener que presentar uno de los siguientes síntomas: desviación de la tráquea hacia el lado sano, ausencia o abolición de los ruidos respiratorios y palpación de enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, todos estos datos clínicos ya nos tendrían que orientar a un neumotórax a tensión, ¿no? La insuficiencia respiratoria, esa hipotensión especialmente, con desvío de la tráquea, los ruidos respiratorios, el enfisema subcutáneo, ¿no? Las venas del cuello, ¿cómo pueden aparecer? A veces pueden estar llenas, ¿no? Y generalmente se lleva por congestión de la vena cava superior, o algunas veces pueden encontrarse colapsadas en casos de hipovolemia, por ejemplo. Y bueno, y un poco cómo sucede este neumotórax a tensión, ¿por qué es más grave que la anterior? Generalmente la presión intrapleural es negativa, ¿no? Para no permitir que el pulmón se expanda, ¿no? Entonces esa presión intrapleural negativa se va a tornar positiva a causa de la lesión, a causa del traumatismo. Entonces esa presión positiva, ¿no? Va a empezar a desplazar el hemidiafragma y el mediastino hacia el lado sano. Por lo tanto, ese mediastino y diafragma desplazados van a empezar a comprimir el pulmón sano de igual manera, y en un momento de eso el corazón va a rotar sobre las venas cavas, tanto superior e inferior, y esto va a causar un colapso vascular, que es el que pone en riesgo la vida del paciente. En el momento del accidente, en el momento en que hemos diagnosticado o sospechamos de un neumotórax a tensión, ¿no? Se puede realizar una toracostomía de urgencia con una aguja, como vemos en esta imagen, a nivel del segundo espacio intercostal sobre la línea media clavicular, ¿no? Se puede realizar este procedimiento de urgencia, ¿no? Pero ya esto solamente nos sirve para el momento inicial, ¿no? Generalmente ya después de trasladarlo o ya en una sala de emergencias hospitalaria, lo que se busca es esa toracostomía, ¿no? A nivel del quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿no? Es decir, el tubo torácico, ¿no? Y luego de esto sacamos la radiografía de control para ver la localización correcta de ese procedimiento. Bueno, tenemos ahora lo que es el neumotórax abierto, ¿no? Bueno, en este neumotórax abierto
va a haber una lesión de las capas de la caja torácica, ¿no? Lo que va a empezar a disminuir la distensión pulmonar, disminuir la ventilación y al final va a disminuir la cantidad de oxígeno, va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono, ¿no? en el paciente. Generalmente, como vemos en esta imagen, cuando hay un neumotórax abierto, ¿no? Esa lesión en la caja torácica, como vemos aquí, en el momento de la inspiración, ¿no? Hace que también, aparte de la vía aérea, sino también por esa lesión de la pared torácica, entre aire al parénquima pulmonar, ¿no? Pero en el momento de la expiración, ¿no? Ese aire que ha entrado se quede ahí y no salga, ¿no? Entonces hay un mecanismo de válvula en el neumotórax abierto, ¿no? Y ya empieza a cambiar lo que es la ventilación entre oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Vemos aquí la imagen de un neumotórax abierto y lo importante es que haya una herida, ¿no? En caja torácica. El tratamiento temporal, ¿no? En el momento del trauma, etcétera, o en el primer contacto con el paciente, si no contamos con una sala de cirugía, como vemos aquí en esta imagen, hay, ¿no? Un objeto penetrante en cavidad torácica. El primer tratamiento es utilizar un apósito ocluido en 3 lados, ¿no? Vean aquí, ese es el apósito, puede ser una lámina elástica, ¿no? Algo estéril, dos tiras adhesivas, 3 tiras adhesivas, ¿no? Ocluimos 3 bordes y dejamos uno solo libre. Esto va a actuar a manera de válvula, ¿no? Este apósito fijo de 3 en 3 lados va a permitir que salga aire del tórax, pero va a impedir que entre aire, ¿no? En los movimientos respiratorios. Y el tratamiento definitivo pues se hará con el cierre de la pared torácica lesionada, es decir, el cierre de la herida y una toracostomía, ¿no? Con tubo endopleural, pero alejado a la herida primaria. Como vemos aquí en esta imagen, esta es la herida que ha producido el neumotórax abierto, pero el tubo se coloca en otra región alejada. Otro trauma torácico importante, el tórax flácido o tórax inestable, ¿no? También lo llaman bolet costal, ¿no? Bolet costal, vean esta imagen, esta ventana, ¿no? Con esos marcos horizontales que con el viento se va moviendo. Esa es una puerta o ventana en bolet, ¿no? Y el tórax inestable es más o menos similar a esto, se lo puede comparar. ¿Cómo se define un tórax inestable? Por la fractura de igual o mayor a 3 costillas, y esas costillas que estén continuas entre sí y que estén fracturadas en unos 2 sitios, tanto en la parte anterior y tanto en la parte posterior, ¿no? Entonces esa vendría a ser la definición de tórax inestable. Si vemos aquí, vemos una costilla, 2 costillas, 3 costillas, 4 costillas afectadas, ¿no? Son contiguas estas costillas y son 2 segmentos afectados en una de ellas. Entonces da el concepto de tórax inestable. Algo importante en este tipo de trauma es la respiración paradójica que existe, ¿no? Como se puede observar, esa parte lesionada de la caja torácica en el momento de la inspiración se hunde en vez de expandirse, y en el momento de la expiración se protruye, ¿no? Entonces a eso se refiere la respiración paradójica en este tórax inestable. Vale recordar que lo importante, lo que causa la gravedad de esta lesión es pues la contusión pulmonar subyacente, ¿no? Es decir, si esta es la parte lesionada, el parénquima pulmonar subyacente va a estar contuso, ¿no? Y esa contusión subyacente a esas fracturas es lo que le da la gravedad a esta lesión, a este tipo de trauma torácico. Y esta contusión, ¿no? del parénquima pulmonar va apareciendo gradualmente, en unas 12 horas aproximadamente, por lo tanto es ese tiempo que hay que tener bien controlado al paciente.
¿no? Y eso es lo que merece una vigilancia estrecha de esta lesión, porque incluso las primeras radiografías que se pueden realizar en este paciente pueden ser poco claras, ¿no? Bueno, y el tratamiento, ¿cuál vendría a ser el tratamiento de este tórax inestable? Generalmente utilizando oxígeno suplementario y un control del dolor, ¿no? Control del dolor. Eso vendría a ser lo principal. Si en caso, a pesar de este tratamiento con oxígeno y control del dolor, el paciente presenta hipoventilación, hipoxemia, hay que valorar incluso la intubación del paciente o el uso de ventilación mecánica, ¿no? Tenemos aquí una radiografía donde se puede ver claramente los segmentos costales fracturados, ¿no? Arcos contiguos subyacentes y las fracturas en más de 2 puntos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el hemotórax. Generalmente, ¿cómo se define el hemotórax? Es la presencia de sangre, como vemos aquí en la imagen, en la cavidad pleural, ¿no? En el espacio pleural, ¿no? Esto de igual manera va a empezar a comprimir el parénquima pulmonar, va a realizar cambios en la ventilación, respiración, y dependiendo de la cantidad de sangre acumulada, pues puede llegar a lo que es la hipotensión o shock, ¿no? Bueno, ese es un hemotórax simple, pero recordemos que un hemotórax simple, así tal cual, o pequeño, puede evolucionar a un hemotórax masivo. Y esta es la primera lesión que se tiene que descartar en todo paciente con trauma torácico. ¿Por qué? Porque es la primera lesión torácica que pone en riesgo la vida del paciente, pero inmediatamente, no más que los anteriores, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la importancia de este tipo de trauma, ¿no? Cuando hablamos de masivo, cuando hay más de 1,5 litros de sangre en la cavidad pleural, más de 1.500 ml de sangre en esa cavidad pleural. Las venas del cuello generalmente pueden estar colapsadas por hipovolemia o pueden estar llenas, ingurgitadas, si es que hay una combinación con neumotórax, ¿no? Porque lo puede haber. ¿Cómo se forma esta lesión? Generalmente las mismas fracturas costales son las que lesionan la pleura, ¿no? O el parénquima pulmonar, ¿no? O algún objeto cortopunzante generalmente haya lesionado las arterias intercostales, también va a hacer que esto sangre, y la laceración del parénquima mismo va a producir ese sangrado, ¿no? Entonces son algunas formas que se produce este hemotórax. Generalmente, ¿cómo pensamos en un hemotórax masivo, ¿no? Clínicamente nos puede dar algunos datos de neumotórax, ¿no? Esos datos clínicos de neumotórax, pero que estén acompañados de alguna clínica hemorrágica, como ser datos de shock, ¿no? Los ruidos respiratorios generalmente disminuidos o abolidos, y también se puede palpar no solamente hiperclaridad, sino matidez en el hemitórax afectado, ¿no? Y claro, esto se puede verificar mediante una radiografía de tórax. Entonces, datos sugestivos de neumotórax, pero acompañados, ¿no? De igual manera por matidez, datos de shock, abolición de los ruidos respiratorios, ya tendrían que hacernos pensar de un hemotórax masivo. Bueno, y generalmente, ¿cómo se trata esto? Con el tubo, ¿no? Tubo endopleural en el mismo lugar, quinto espacio intercostal sobre la línea media axilar. Y algo importante, si en ese drenaje nosotros obtenemos más de 1.500 ml de sangre o más de 200 ml por hora en las primeras 2 o 4 horas, ya es indicación de una toracotomía quirúrgica, ¿no? Para tratar este hemotórax masivo. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el taponamiento cardíaco. Vale destacar que este taponamiento cardíaco es considerada como la segunda lesión más importante que pone en riesgo inmediato la vida del paciente, ¿no? Y generalmente puede estar causada por heridas torácicas
penetrantes que lleguen a romper lo que es el músculo cardíaco, ¿no? Especialmente a nivel de las orejuelas auriculares, ¿no? Una cantidad de sangre incluso menor a 100 ml ya puede causar taponamiento cardíaco. Y clínicamente, lo que algunas veces se puede encontrar en un taponamiento cardíaco es la triada de Beck, ¿no? Digo a veces porque incluso el ruido ambiental, ¿no? Dificulta encontrar esta triada, ¿no? ¿Y en qué consiste esta triada de Beck, ¿no? 1. Ingurgitación yugular. Segundo, la disminución de los ruidos cardíacos. Y tercero, la hipotensión, ¿no? Esos son los datos, especialmente que habría que encontrarlos en preguntas tipo caso clínico, ¿no? En los pacientes con taponamiento cardíaco. Vamos a ver un poco cuál es la fisiopatología de este tipo de trauma. Lo que se empieza a elevar por el trauma mismo es la presión pericárdica, ¿no? La presión intrapericárdica va aumentando y llega a aumentar tanto esta presión del pericardio que en un momento supera la presión de la aurícula derecha, ¿no? Entonces la presión de la aurícula derecha va a ser menor a la presión del pericardio, ¿no? Lo cual va a disminuir la precarga, especialmente del ventrículo derecho, ¿no? Disminuye esta precarga en el ventrículo derecho y por lo tanto el gasto cardíaco de igual manera va a estar disminuido, especialmente en el lado derecho del corazón. Si a esto nosotros le sumamos la isquemia subendocárdica que generalmente acompaña a este trauma, pues aún disminuimos más el gasto cardíaco en este paciente, ¿no? Entonces, ese vendría a ser la fisiopatología del taponamiento cardíaco, ¿no? Vean cómo se va acumulando líquido, ¿no? En el pericardio. Esto aumenta esa presión pericárdica, ¿no? Va a superar presiones, especialmente el de la aurícula derecha, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Ahí se va a empezar a disminuir el gasto cardíaco, se va a empezar a acumular sangre, especialmente en las venas yugulares, de ahí la ingurgitación yugular, ¿no? El gasto cardíaco va a estar disminuido, es por eso la hipotensión, ¿no? En la triada de Beck, y como hay un líquido alrededor del tórax, los ruidos cardíacos van a estar disminuidos. El diagnóstico inicial generalmente se lo logra mediante una ecografía pericárdica, como podemos observar, ¿no? Este es el vértice cardíaco, ¿no? Esta es una proyección subsifoidea, ¿no? Este es el vértice cardíaco, los ventrículos, las aurículas. Y vean que alrededor hay un líquido, ¿no? Hipoecogénico que rodea a todo el parénquima cardíaco. En las etapas iniciales de todo taponamiento cardíaco es importante administrar líquidos al paciente, ¿no? ¿Para qué? Para que ese líquido llegue a las cavidades pericárdicas y pueda aumentar las presiones intracardíacas y no sean estas colapsadas por esa presión pericárdica elevada, ¿no? ¿Y esto cómo se va a notar? En que va a haber un mejoramiento de la presión arterial y del gasto cardíaco. Vale destacar que si nosotros extraemos 15 a 20 ml de sangre de ese espacio pericárdico, generalmente hay una estabilización transitoria del paciente, ¿no? Y mediante esa pequeña acción se evita esa isquemia subendocárdica y se disminuyen las arritmias relacionadas con el taponamiento cardíaco. Es decir, en eso ayudaría lo que es la pericardiocentesis, ¿no? Vemos aquí en esta imagen, se hace por vía subsifoidea izquierda, dirigiendo la aguja hacia el hombro izquierdo del paciente, ¿no? Y se va aspirando esa cantidad de sangre, ¿no? Pero la pericardiocentesis tiene un éxito aproximado de un 80% más o menos. Es que algunas veces en esa sangre acumulada a nivel pericárdico se forman coágulos y eso puede obstruir el drenaje por medio de una pericardiocentesis, ¿no? Bueno, si el paciente
con un taponamiento cardíaco, además tiene una presión arterial baja, menor a 70 milímetros de mercurio, ya nos indica una toracotomía urgente en la misma sala de emergencias, ¿no? Y prepararlo para una pericardiotomía, ¿no? En casos de hipotensión, entonces, acompañante. Bueno, entonces este habría sido el resumen de este tema de trauma torácico. Espero les sirva para sus departamentos.